valor máximo y el mínimo. Vieron que lo usamos para cuando calculamos, cuando hacemos la tabla de frecuencia y no sabemos el intervalo, el número de intervalos y la amplitud, vieron que para calcularlo nos fijamos cuál es el rango máximo y el mínimo. Esa es una de las medidas de variabilidad, pero esa no nos sirve mucho más que para eso, que para hallar el rango y ver cuál va a ser el valor máximo y el mínimo. Después hay otra medida de variabilidad que se llama varianza. La varianza lo que nos muestra es la distancia que hay entre los valores que tiene la variable que estoy analizando, los datos que estoy analizando, y el promedio. Entonces, yo primero voy a analizar, primero voy a calcular el promedio de la muestra, que es, vieron que lo llamamos X raya, ¿sí? Que es el promedio o media, se llama. Primero calculamos el promedio. Y después, cuando calculamos la varianza, lo hacemos para ver si los datos están muy alejados o no de esa media. Cuando lo calculemos, que ahora lo vamos a ver, lo que terminamos definiendo con eso es algo que se llama coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación lo que nos va a indicar es si la muestra que estamos analizando es representativa de la población y si es, se le llama si es homogénea. Si ese coeficiente de variación que yo calculo, que ahora lo vamos a ver, me da un porcentaje que es menor a 30%, lo que vamos a decir que la muestra que yo tomé, la que estoy analizando, quiere decir que es homogénea. Si el coeficiente de variación me da mayor a 30%, ahí ya la muestra que obtuve me está diciendo que no es homogénea, que es heterogénea, ¿sí? No es muy representativa de la población. Entonces, cuanto menor sea el coeficiente de variación, cuanto menor sea ese porcentaje, más homogénea va a ser la muestra que tomé y mejores conclusiones voy a poder sacar sobre esa estadística que estoy analizando. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver igual todo cómo se calcula. Les comparto el material por las dudas si alguno no lo vio. Para que vean qué es lo que contiene. Acá ya les muestra lo que sería la varianza. Bueno, ven, el rango, perdón, antes está el rango, es un conjunto de n mediciones, se define como la diferencia entre la medición más grande y la más pequeña. El que usamos cuando aplicamos la regla de Sturges, que necesitamos ver cuál es el valor máximo y el mínimo de una muestra. Es lo único que nos indica, o sea, no nos da mucha información. Lo que les decía de la varianza, que la podemos representar en este gráfico. Este ejemplo, lo que nos muestra, ven, son, en ejemplo, ¿no? Unas mediciones que arrojan estos valores. Esta sería mi función, mi X. Tengo el valor 5, 7, 1, 2 y 4. Yo con estos valores puedo hacer un promedio, un simple promedio. Sumo todos los valores y lo divido por la cantidad, por n, ¿no? Y ahí estoy sacando el promedio. Tengo estos datos, el promedio me da 3,8. Está representado en este gráfico. ¿Lo ven? Que tenemos en el eje X del 0 al 8 y el 3,8, que sería el promedio, ¿lo ven que está acá? X igual a 3,8. Y estos puntitos que están a la derecha y a la izquierda son los valores que me dio la muestra.
ven que tenemos el 1, 2, el 1 está acá, el 2, el 4, el 5 y el 7. Bueno, la distancia que hay de cada punto a la muestra, a la media, perdón, es el valor de X menos X raya. O sea, si yo quiero saber cuánto hay de la distancia del 1 hasta el promedio, voy a hacer la diferencia de los dos, ¿no? Si quiero saber en distancia, digamos, cuán lejos está este punto, el 1, del promedio. ¿Está bien que hacemos? 3,8 menos 1. Sí. Bueno, así nosotros vamos a calcular la distancia. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros calculamos la distancia a la derecha del promedio y a la izquierda del promedio, si nosotros hacemos esa cuenta, así como viene, fíjense en la tablita de la derecha. Cuando haga esa sumatoria, ese valor me va a dar 0, porque yo voy a estar sumando del promedio los valores hacia la izquierda y van a ser negativos, y hacia la derecha me van a dar los positivos, y ahí me va a dar cuando haga esa sumatoria me va a dar 0. Entonces, para calcular la varianza, no me sirve hacer esa cuenta, porque el valor me queda en 0. Entonces, lo que vamos a utilizar es una ayudita acá de la matemática, y vamos a trabajar en la suma de cuadrados. No se asusten, no es una super fórmula matemática. En la suma de cuadrados lo que hacía era que nosotros trabajemos con valores absolutos. Los valores absolutos son siempre positivos. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan de matemática, cuando teníamos valores que se ponían entre dos barras, esos son valores absolutos. Y eso significa que siempre voy a trabajar con los positivos. ¿Cómo voy a hacer para convertir esto todo en números positivos? Profe, elevándolo al cuadrado. entonces no tendría ni no tendría número, no tendrías negativo. Claro. Eso, o sea, es algo de matemática, pero no se asusten que es nada más que esta diferencia que tenemos acá de x sub i, el valor de cada una de las variables, menos el promedio. Lo que voy a hacer para que nos sirva a nosotros para estadística, lo que vamos a utilizar es esta herramienta que tenemos de matemática de utilizar los valores absolutos. Entonces, al elevar esta diferencia de x sub i menos el promedio, elevarlo al cuadrado, eso me va a dar, eso sí, me va a dar un valor, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa ese valor. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué lo elevamos al cuadrado? Porque es negativo. Sí, porque si al tener negativo y positivo, cuando sumo todo esto me da 0. Entonces no me va a servir para calcular la varianza. ¿Sí? Ahora con el ejemplo lo van a entender mejor. Bueno, acá está lo que les decía del valor absoluto. Y la varianza, nosotros vamos a usar la varianza de la muestra. Así como trabajamos con el promedio, con el X raya, es el promedio de la muestra, la varianza también la vamos a calcular sobre la varianza de la muestra. Siempre vamos a trabajar nosotros con la varianza de la muestra, que es esta fórmula, la de la S al cuadrado, que sería la sumatoria de x sub i menos el promedio, menos la media, al cuadrado por f sub i. Este f sub i es la frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan en la tabla que nosotros teníamos los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta? Que veíamos era la cantidad de veces que se repetía cada dato en el intervalo. ¿Se acuerdan? La frecuencia absoluta. Sí. Sí, sí. Bueno. Y toda la frecuencia absoluta, cuando las sumábamos el total de frecuencias absolutas, eso me daba el valor de n.
que era la cantidad de datos que yo tenía en la Pero muestra. perdón, después que como S está al cuadrado, se pasa como raíz. Ahora va, sí, ahora vamos a verlo, sí, ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros hacemos esta diferencia y la elevamos al cuadrado, la multiplicamos por la frecuencia absoluta, eso va a ser en cada intervalo de mi tabla, voy a sumar todo al final y lo voy a dividir por n-1. n-1 porque es la muestra. Si estuviera trabajando con toda una población entera, la varianza de la población, ven, la única diferencia que tiene es que voy a dividir por n. N mayúscula, que a n mayúscula la llamamos a la n de toda la población, ¿sí? Como si hiciéramos un censo. ¿Está bien? Bien. Bueno. Bueno, esto es lo que les decía de la varianza. Se mide en términos del cuadrado de las unidades originales. Bueno, cuando ustedes vayan a resolver esta fórmula, este valor de la varianza, supongamos que nosotros estamos hablando en una medición que sean, no sé, alguna medida de algo, ¿no? La altura de los estudiantes. Esa varianza, cuando nos dé el resultado, nos va a dar al cuadrado. Ese resultado va a ser, por ejemplo, no sé, si es la altura del promedio, la altura de los estudiantes me dará, no sé, unos 50 metros cuadrados. Entonces, porque yo acá estoy trabajando con cuadrados. Ese valor para nosotros no nos representa, no nos dice nada, no podemos hacer nada. 1,4 centímetros al cuadrado o años al cuadrado, ¿sí? Porque es la expresión que nos quede de este resultado va a ser al cuadrado. Bueno, para volver esa expresión a la medida original que nosotros estábamos trabajando, supongamos que eran centímetros y nos quedan centímetros al cuadrado, lo que vamos a calcular es la raíz cuadrada de esa varianza. Entonces, esto nos va a dar un resultado. La varianza nos va a dar, por ejemplo, 1,7 metros al cuadrado. Cuando yo quiero volver ese valor a metros, lo que voy a hacer es calcular el desvío estándar, que el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Lo que voy a hacer con el desvío estándar es calcular la raíz cuadrada de la varianza. Y ahí, si ese valor a mí me daba 1,7 metros al cuadrado, voy a hacer la raíz cuadrada de 1,7, que bueno, será un valor, no sé cuál, por decir, ¿no? El valor que sea. A ver, raíz cuadrada de 1,7 me da 1,3. Bueno, ese 1,3 ahora ya dejaría de ser 1,3 metros al cuadrado, porque al haberle aplicado a un número que estaba elevado al cuadrado, le aplico la raíz, ya el cuadrado se va. Y me va a quedar ese valor en desvío estándar, va a ser ya en metros de vuelta. ¿Sí? Ahora cuando veamos un ejercicio les prometo que les va a quedar más claro. Y por último, ¿para qué calculamos la varianza y el desvío estándar? Para que con esos datos podamos hallar el coeficiente de variación. Yo les decía que el coeficiente de variación es el que nos termina diciendo si la muestra que nosotros estamos analizando es homogénea o no. Sí, Rolando, ¿querías decir algo? Consulta. La desviación estándar. Sí. ¿Es la misma que se aplica, por ejemplo, en la ergonomía? Nosotros usamos esa variable, pero no sé si es la misma. Sí, lo que hacemos, el desvío estándar lo que nos muestra es en cuánto varían, a qué distancia varían
los datos que tengo del promedio en este caso. No sé en economía en función a qué lo están mirando, pero seguro que sí que es lo mismo. Perdón, profe. Lo que pasa es que en ergonomía, la variación estándar, nosotros sacamos el cálculo por Excel. Porque el profesor nos dijo que si Sí. lo teníamos que sacar de forma manual, nos íbamos a volver bastante locos con ese tema. Sí. ¿Y Porque qué hace? por ejemplo, hacemos un cuadro de Excel, ¿no? Nosotros sacamos la medición, no sé, por ejemplo, desde el cuello hasta lo que vendría a ser la Altura, que es cintura. más fácil. Sí, poner la Sí, altura. el torso. Y desde ahí, Sí. claro, como teníamos que hacer una muestra de cada uno, eran 7 personas, desde ahí sumábamos eso, lo arrastrábamos, lo sumábamos, poníamos el igual y hacíamos, creo que se acababa con la media, ¿no? Me parece que era Rolando. Y Sí, hacíamos con la stand. media. Bueno, con Sí, eso. nos enseñó como una variable que era media estándar, algo así. Y ya Sí. y ya el Excel ya lo calculaba solo. Sí, estamos hablando de lo mismo. Ok. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, o sea, yo no se los puedo hacer calcular en Excel, porque cuando vayamos cuando les vaya a tomar examen, no vamos todos con computadora. Entonces tendría que ¿Sí? enseñar al profesor a hacerlo de esa forma, Manuel también. Porque si sabíamos No, que lo habíamos dado. quizás ustedes ya lo tenían que ver de acá. No sé. Si quieren, después me pueden pasar, si quieren, que está bueno, me pueden pasar algo de lo que tengan ustedes y yo lo veo, cómo lo podemos aplicar desde acá y ver si les puede facilitar en algo. Está buenísimo. O sea Sí, que. pasa que en su momento el profesor nos dio el trabajo y como nosotros no habíamos visto todavía variación estándar, Sí, nos enseñó a usar el Excel para usar la fórmula, porque todavía no lo habíamos visto. claro. No sé si correspondía que él nos explique y Claro, nos enseñe capaz la que fórmula. si la materia quizás no es correlativa con estadística, quizás medio que se superpone o por ahí lo van viendo a la vez. Claro. Si No, quieren, nosotros la tenemos pueden- juntas en el mismo cuatrimestre, digamos. claro. Entonces todavía no habíamos llegado a ver y él Sí. para facilitarnos el trabajo nos dio la fórmula para que lo hagamos en Excel. Cómo resolverlo. Bueno, pero estaría bueno que me lo pasen si tienen algo como para compartirme, para que yo lo vea y les dé una mano con eso, o veamos cómo ya aplicarlo sobre algo que ustedes también están viendo. Estaría buenísimo. Sí, esperemos ¿De que qué lo materia regrese. es? Ergonomía. Sí. Vendría a ser ergonomía del trabajo. Sí, bueno, dale, pásenmelo y así después vemos cómo lo aplicamos con esto. ¿Sí? Lo que pasa es Listo, profe. que de eso hay como 10 trabajos, De lo que de vieron. de grupo. Entonces va a ser, claro, va a tener que Bueno, elegir pero no importa. uno que Sí, nos sirva a todos. pero Sí, se si puso ustedes, bien. por eso, si ustedes están viendo algo sobre, es que toman una muestra y de esa muestra le calculan el desvío o están viendo algo sobre eso, todos van a hacer, el trabajo va a ser el mismo. Van a cambiar los números, porque cada uno va a tomar muestras de distintas personas, si es que están tomando la medida del torso de alguien, ¿no? Cada uno va a medir a diferentes personas, entonces van a tener todas distintas medidas. Pero la forma de resolverlo sería la misma para todos. Les va a dar un resultado diferente, ¿no? Sí. Bueno, si me lo pasan, yo después lo miro y lo tratamos de aplicar y vemos si, porque, a ver, es difícil muchas veces cuando estamos hablando de muchos datos, pero nosotros que no analizamos tanta cantidad, porque como lo estamos haciendo a mano, no analizamos mucha cantidad de datos, quizás no es tan difícil de calcularlo, ¿sí? Pero está buenísimo que lo podamos relacionar con nuestra materia. ¿Les parece? Sí, aparte ya para que nos quede claro ya a nosotros también. Sí, buenísimo. Bueno, entonces lo que terminamos viendo acá con este desvío es cuál es esa distancia que nos separa del promedio que yo estoy analizando. Y
por último, con ese desvío estándar, yo puedo calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el desvío estándar dividido el promedio. Entonces, como yo ya calculé el promedio, ya lo calculé desde un principio, lo primero que hago. El promedio ya lo tengo. El desvío estándar, ¿cómo lo calculo? Primero calculo la varianza y después hago la raíz cuadrada de la varianza y eso me da el desvío estándar. El coeficiente de variación es dividir el desvío estándar dividido el promedio. Ese resultado me va a dar un valor. Si ese valor es menor a 30%, vamos a decir que la muestra es homogénea. Y cuanto menor sea, cuanto más se vaya acercando a cero, digamos, más homogénea es la muestra, ¿sí? Y cuanto mayor sea, la muestra es heterogénea o no es representativa de la población. Si el coeficiente me da muy grande, no puedo decir que esa muestra sea representativa de la población. ¿Sí? Acá tiene, este es un ejemplo en datos no agrupados. Vamos a ver directamente uno acá de datos agrupados, porque es lo que vamos a ver todo el tiempo. Todos los ejercicios son con datos agrupados, que hoy yo lo quise hacer más fácil con el ejemplo ese que estaba en el primero de todos y se hicieron más lío. A veces uno quiere darles algo sencillo para que vean simplemente cómo es y se hizo más lío con algo fácil que con otro ejercicio. Veamos este ejemplo. En este ejemplo nosotros tenemos edades que van de 10 a 40. El máximo y el mínimo de esta muestra va desde 10 hasta 40. Y acá yo tengo 6 intervalos, ¿no? Tenemos 6 intervalos de amplitud 5. Ya viene dado acá en el ejemplo. Cuando íbamos a confeccionar la tabla, lo primero que hacemos cuando tenemos intervalos es hacer en la primera columna, vamos a hacer la marca de clase. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la marca de clase? Era 10 con 15 dividido 2, por ejemplo, el primero. Sí, bien, perfecto. Y así íbamos poniendo el resultado. Acá esta F es la frecuencia absoluta. O sea que este 5 lo que me está diciendo es que yo tengo 5 personas, porque estos son edades de personas, ¿sí? Lo que me dice esta frecuencia absoluta es que hay 5 personas que están entre 10 y 15 años, que hay 9 que tienen entre 15 y 20, 12 entre 20 y 25, y así sucesivamente, lo que me da un total de 60. Este 60, ¿qué sería? La frecuencia absoluta. N. Y N. La frecuencia absoluta, el valor de N, ¿sí? Bien. ¿Qué hacíamos para calcular el promedio? El promedio, la media, X raya, como le decimos. Sumo todos los datos y lo divido por la cantidad. Sí, sumo todos los X por F primero. Y divido... Primero multiplico. Acá como ya está puesto, bueno, por eso a veces cuesta, ¿ven? Cuando yo les pongo algo que ya está armado todo, cuesta ver de dónde sale. Primero hacemos X por F. ¿Qué sería 12,5 por 5? Claro. Bueno. No es el total, o sea, vendría a ser, como se decía antes, no es el total que vendría a ser N, o sea, la frecuencia absoluta, y se va multiplicando por cada intervalo. Claro, pero N es 60. Acá lo que nos dice es que
5, que es la frecuencia absoluta, lo multiplico por 12,5. Y así voy Claro. multiplicando X por F, y después, cuando sumo todas las X por F y la divido por N, eso me da el promedio, ¿sí? El promedio, como lo calculamos siempre, o sea, nosotros el promedio sumo todos los valores que tengo y lo divido por la cantidad de valores. Acá lo que hago es, calculo la marca de clase, lo multiplico por los valores, lo sumo todo y lo divido por N. ¿Sí? Profe, y el promedio acá, ¿cuál vendría a ser el resultado que te da en X, o sea, lo que está entre paréntesis, en X menos X al cuadrado? No, el promedio, mirá, fíjate acá a la derecha, acá donde yo estoy marcando, ves que dice X raya es igual. Acá la fórmula del promedio, ¿cómo era? La sumatoria de X por F dividido N. Y acá tenés la sumatoria de X por F, ¿ves que es 1560? Sí. Eso vendría a ¿De ser dónde esto, salió usted? ¿De dónde salió este 1560? De sumar todos de estos. sumar De todos. sumar todos los X por F. Sí. Bueno, Y X por F. Bien, estoy viéndolo. Sí, ustedes díganme, porque hoy también nos dimos cuenta que yo voy un poco rápido a veces. Ustedes me tienen que decir, porque... No, yo para tratar de entenderlo cómo se fue sacando paso por paso. Y sí, por eso, ustedes díganme si yo voy rápido, si yo no tengo problema en... Pero a veces, no sé, yo pienso que se hace un silencio y digo, no sé si... Porque capaz que ustedes están copiando, están lo más bien copiando y yo pienso que, no sé, que se están durmiendo. Por eso por ahí a veces hablo y no paro. Pero ustedes me tienen que decir, espere que estoy copiando. ¿Sí? Profe. Sí. Sí, pasa eso, estamos copiando o estamos entendiendo lo que usted está explicando. No, yo no estoy durmiendo. No. El 182,25, ¿de dónde salía? De dividir. Bueno, todavía no llegamos. Esperá, todavía no llegamos ahí. Pensé que ya lo había explicado y yo me había quedado pensando otra cosa. No, viste que no estoy yendo tan rápido. Hoy yo me di cuenta de eso, chicos. Yo me di cuenta que a veces voy rápido, pero si no usted me tiene que decir, ¿para qué estoy copiando? Porque yo no los veo. Pero hoy en el aula nos dimos cuenta de eso y bueno, ahí sí yo los estaba mirando que estaban copiando. Y por eso estamos todos callados, porque ustedes están copiando. Pero como yo acá no los veo, siento que me quedo así y no sé qué está pasando. Es eso, no es otra cosa. Así que si se quedan en silencio, ustedes espera que estoy copiando y así les doy tiempo. ¿Sí? Sí, porque igual lo estoy copiando en el mismo archivo donde, o sea, lo estoy escribiendo en el mismo archivo que tengo descargado. Sí. Está bárbaro, por eso. Y por eso, hoy les digo yo, para mí fue re productivo hoy haber ido a la facultad porque me di cuenta de un montón de cosas. Es la primera vez que fui presencial. Porque desde que empecé a dar clases nunca había ido, solamente a tomar examen. Y la verdad que sería más interesante ir presencial, creo que nos va a favorecer a todos. En realidad no sé tanto, pero para aprender mejor seguro presencial. Yo no tengo Por lo problema. menos para explicar este tema, al menos, Claro. yo lo vi, lo estuve chusmeando el otro día y dije, ay no, por Dios. Bueno, encima, por ejemplo, yo ahora que les comparto la pantalla y les estoy mostrando esto, lo único que veo es el Word. Así que, por eso, sí, yo me quedo así y sí, ustedes me ven a mí, pero yo no veo nada, ni los veo a ustedes ni nada. Entonces, por eso, como que quedo ahí y bueno, por eso por ahí a veces me acelero un poco, pero ya ahora Igual me di nosotros cuenta el parcial que lo tendríamos. nada. Profe, el parcial lo tenemos el 13, ¿no? Este miércoles que viene, o sea, este jueves que viene, no, el otro. No. Faltan dos jueves más. Tenemos 2 jueves, el tercero. Tenemos 2 clases más antes del parcial. La del 29 y la del 6. Vamos a tener recién el jueves que viene presencial. El jueves que viene tenemos presencial.
¿Y lo podemos hacer 2 jueves seguidos presencial como para practicar mejor? Sí. Digo, pregunto yo porque no sé, después dicen, ¿para qué le pedís presencial? ¿Viste? Pregunto. No, Yo porque no yo tengo ya les digo. ganas de desaprobar. No, yo no tengo problema. Vamos el jueves que viene y después vemos cómo resulta y y si hace falta ir el otro jueves, vamos presencial el otro jueves, no hay problema. ¿Sí? Listo. Profe, ¿va a haber un tema más después de este? Y debería haber un tema más, vamos a ver, que es probabilidad, pero bueno, vamos a verlo. Quizás si podemos empalmar lo que ustedes me pasen y podemos reforzar con eso, por ahí vemos hasta acá y bueno, y no sé, la probabilidad vemos qué hacemos. Pero a mí lo que me interesa es que lo que veamos se entienda, que no lo vean así por arriba o solo como para probar, que les sirva, ¿no? Así que bueno, si llegamos a agregar el otro signo de probabilidad, se agrega, y si no, bueno, veremos qué hacen. ¿Hay alguien que quiere entrar? No, yo una consulta. Sí. Ahí donde está la Sí. fórmula que dice población. ¿Nosotros Sí. no tenemos que usar n-1? Porque Sí, estamos trabajando con muestra. Bueno, Entonces hay un error. muy bien. Yo les acabo de decir que nosotros vamos a usar la de la muestra, y acá el ejemplo está con la de la población. Bueno, Claro. este ejemplo está sobre la población, pero nosotros vamos a ver sobre la muestra. No me di cuenta que estaba sobre la población, pero fíjense que lo único que cambia es que divide por n, ¿sí? Y ves que dice población, o sea, no es que está la otra fórmula, ¿sí? Es la única diferencia. Pero nosotros vamos a usar, yo les voy a decir, es una muestra, o sea que vamos a usar sobre la muestra. Este es un ejemplo sobre la población y nada más, pero no, lo vamos a ver con la muestral, la que es S. ¿Sí? Entonces, el promedio, ¿se entendió cómo se calculó acá el promedio? ¿De dónde salió 1560 dividido 60? Nos da 26. Si son edades, en años, esto sería el promedio de la población es de 26 años de edad. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, estamos escribiendo. Sí, Bueno. yo estaba tratando de sacar, ¿de dónde sacó 182? Por eso, que estaba Ahí sacando el vamos. cálculo. Bueno, mirá, acá, ¿qué dice? X menos X raya. Vieron que yo les dije que para calcular la varianza tenemos que hacer la diferencia entre los valores de X y el promedio. Y ese valor elevarlo al cuadrado, ¿sí? Para que después la sumatoria no me dé 0. Entonces, Ese 2 ¿cómo está hacemos? elevado, entonces. Este es al cuadrado. Esto Ah. sería X menos X raya al cuadrado. No es por 2, es al cuadrado. Entonces, ¿qué haríamos acá? X sería la marca de clase, que acá es 12,5. Menos X raya, que es el promedio. ¿Cuánto es el promedio? 26. 26. 26. Bien. Entonces, 12,5 menos 26 nos da menos 13,5. Ese valor lo elevo al cuadrado. Y cuando lo elevo al cuadrado me da 182,25. Bueno, ahí va. Ya lo entendí. ¿Lo quieren probar? Sí. Sí, Vamos María, al segundo. Bueno, el segundo sería X 17,5 menos 26, que es el promedio, me da menos 8,5. Y eso lo elevo al cuadrado y me da 72,25. Ahí voy. Copiando. ¿Bien?
Vayan probando otra en los otros intervalos, a ver si les da bien la cuenta. O si alguno hace la cuenta y no le da, a ver, y lo revisamos entre todos. Profe, le hago una consulta que me quedé trabadita. Sí. ¿El promedio era lo de la suma de todas las X por F? Sí. Dividido N menos 1. N menos 1, ¿qué pasa? Acá, ¿por qué está dividido N grande? Porque está hecho sobre la población. Por eso está dividido por 60. Está bien lo que preguntás. Dijimos que íbamos a hacer sobre la muestra. Si esto es sobre la muestra, es N menos 1 la fórmula. Les dije que en el parcial las fórmulas se las doy, ¿no? Sí, profe, entonces que si sería Sí. No. con muestra sería 60 menos 1. Claro, sería dividido El 59. promedio me daría 26,44, ¿no? Si dividido 59, sí, te da eso. Está bien. Pero bueno, ahora hagámoslo con los valores que tenemos acá, así no cambiamos todo. Me dio bien, el 12,25 está bien. Bueno. $42,25 y 132,25 al medio bien. Bueno, nosotros hacemos esa columna. Pero para calcular la varianza, fíjense que lo que necesitamos sumar es todo lo que está acá arriba. Es la sumatoria de X menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta. Quiere decir que estoy en el primer, acá en la primera fila, la que me dio 182,25, me falta multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Por eso, en la última columna, lo que estoy haciendo es 182,25, que es todo esto que tienen acá arriba, por la frecuencia absoluta. En este caso, sería 182,25 por 5. ¿Lo ven de dónde sale? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y entonces ahí sí, hacemos todas las cuentas, y vamos multiplicando en cada fila por su frecuencia absoluta, y por último, sumo todo. Esta sumatoria, estos 3.265 que me está dando acá, es el valor que va acá arriba en la fórmula, ¿sí? Ven que acá tienen, este término de la fórmula ya lo tienen resuelto, digamos. Lo sacan de la tabla. Cierra la puerta. O sea, profe, que cuando eso que usted dice, en lo que está en el intervalo, vendría a ser el total. O sea, de todo lo que sacamos nosotros en todas estas filas, se suma el total y eso se divide por n menos 1. Claro. Sí, Okay. Eso es lo que estamos haciendo. Ven que en la fórmula, estoy acá, dice la sumatoria de x sub i, o sea, son todos los x, de todos los x menos el promedio, o sea, la sumatoria de cada una de las filas, de cada uno de los intervalos. Voy a hacer la diferencia de x sub i menos el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia absoluta. Sumo todo eso
en esta última columna, que me da 3.265, y para calcular la varianza voy a hacer 3.265 dividido n. En este caso, como dice que es población, por eso divido por 60. Si fuera la varianza muestral, que es una S, no es este símbolo omega, ¿es esto? ¿Omega o alfa? O sigma. No, ¿cómo se llama esta? No, alfa es para arriba. No, bueno, Como el no, otro ahí no día. sabe. Bueno, bueno, no importa. El desvío estándar. Por eso estoy dividiendo acá 3.200, la varianza, perdón, 3.265 dividido 60. Como estamos diciendo que es población, por eso divido por 60. Si esto fuera con la muestra, la varianza muestral, sería n-1. ¿Sí? Creo que es sigma. 3.200. Sí, ¿y qué Sigma, valor ¿no? sería, José? No es el mismo valor. Es la frecuencia absoluta. ¿Cómo? N-1. ¿Qué Sí, valor 59. sería? No lo vamos a saber. n-1 es 59, porque acá n vale 60, nada más que esta n supuestamente es toda una población. Si esto, en vez de decirme que es una población, es una muestra, yo haría n-1. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, Y ahí me perfecto. daría 55,33. Sí, así es. Pero bueno, sigamos con esta de la población. 3.265 dividido 60 nos da, bueno, eso que dice ahí, 3.265 dividido 60, 54,41. Seguimos acá, estamos calculando la varianza, por eso ven que dice años al cuadrado, que nosotros necesitamos salir de estos años al cuadrado para volver a años, no años al cuadrado. Entonces, para calcular el desvío estándar, ¿qué voy a hacer? La raíz cuadrada de la varianza. O sea, ese resultado le voy a aplicar la raíz cuadrada. ¿Se ve lo que hacemos? Claro, para que no me quede años al cuadrado. Claro. Y después de eso, ven que ahora el desvío estándar es 7,37 años. Ahora nos faltaría sacar el coeficiente, ¿no? El coeficiente de variación. Ahora que tenemos el desvío estándar, que es 7,37, y tenemos el promedio, podemos calcular el desvío estándar, que debería estar acá abajo, ¿no? Ahí No, voy, no ahí está. voy. Pará, Elías. Bueno, lo calculamos. El desvío estándar, el coeficiente de variación, en este caso sería 7,37. Anoten eso que acá no está. El coeficiente de variación es el desvío estándar dividido el promedio. ¿Puede ¿Cuánto les repetir, da? profe? Sí. Acá nosotros ya calculamos la varianza, el promedio, la varianza y el desvío estándar. Nos faltaría calcular el coeficiente de variación para saber si esta muestra es homogénea o no. Entonces, Sí, bueno, más sí, arriba es estaba homogéneo. la fórmula. Bueno, más arriba estaba la fórmula del coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual al desvío estándar dividido el promedio. Esa es la fórmula. Me da 0,28, sería un 28%. Sí, bien. ¿Sí? ¿Todos ven cómo llegamos a ese 28%? Yo estoy atrás todavía, un poco. No, profe, espere. Bueno. A ver, es el de, ay Dios, el desvío estándar. ¿Para qué lo vamos a escribir? Coeficiente de variación es igual. Lo voy a escribir porque no sé esas letras de dónde las voy a sacar acá. Desvío
estándar dividido el promedio. Entonces, el coeficiente de variación va a ser igual a 7,37 años dividido 26 años. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí quedó? Sí, profe, quedó. Bueno, entonces, ve que, bueno, da 28%. La muestra es homogénea porque yo les dije que tomamos hasta un 30%, decimos que la muestra es homogénea. Lo mejor es que el valor sea menor a 10. Pero bueno, está bien, que dé 15 o 20 es mucho mejor a que dé 55, ¿no? Es como que también tenemos que poner como un parámetro hasta dónde podemos seguir diciendo que es homogénea o no. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno. Con esto cerraríamos el tema de la tabla de frecuencia y todo el análisis que nosotros podemos hacer hasta el momento. ¿Qué les parece? ¿Es muy difícil? ¿Se va entendiendo? Profe, esto es práctica, práctica y práctica y práctica, nada más. Sí. Miren, hoy en la clase que hicimos, que yo a los chicos les di hoy, recién, lo de esto de las medidas de variabilidad, lo vimos hoy. Les di eso primero y después hicimos un ejercicio. Y con el primer ejercicio estuvimos como 2 horas. Y ya el segundo, ya fuimos mucho más rápido. ¿Sí? Pero bueno, se llegó a hacer todo un repaso desde el principio. Pero a medida que lo van practicando, ya cada vez sale mejor, ¿sí? Bueno, en los... ¿Cómo? Pantalla. No, dejé de compartir, ¿eh? ¿Querés que lo vuelva a compartir? Que la vea usted, profe. No veo el... Ah, es que dejé de compartir. ¿Te faltó copiar algo? ¿Dejó de compartir? Sí. ¿Te faltó copiar algo? No. Bueno, hasta acá es digamos, la parte de teoría, que era el archivo este que yo les compartí, pero claro, viéndolo así ustedes solos, que era muy difícil entenderlo. Es lógico. ¿Querías decir algo, Nati? No, claro, dije. Ahora, Bueno. profe, le mando por privado lo de la desviación estándar. Sí, pásamelo que lo quiero mirar, a ver si lo podemos aplicar y así les queda mejor para las 2 materias. Que quede más claro. Les decía que en la guía de ejercicios que les pasé hace un rato, en el primer ejercicio, que yo les dije que lo tomo así en el parcial. Hago un ejercicio chiquito que es para que ustedes calculen con la regla de Sturges, ¿se acuerdan? Para calcular la cantidad de intervalos y la amplitud, para saber qué, en caso que les den una muestra y no les dice con cuántos intervalos trabajar, para que ustedes la puedan calcular.
Entonces, en este ejercicio dice que le proporcionan una muestra de 100 elementos cuya observación de menor valor es el número 18 y la de mayor valor es el 96. Se pide calcular la cantidad de intervalos que se necesita para construir una tabla de frecuencia y su amplitud. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para calcular esto? ¿Cómo empezábamos? Sí, habría que empezar sacando el rango. Tenemos que Sí. sacar el K. Buscando un lápiz. Sería Vamos a sacar el intervalo. 18. Toca hacer uno más. Primero lo que hacíamos era mirar cuál era el valor máximo y el mínimo, ¿no? Sí, que ahí nos está dando 18 y 96. Claro, 18 y 96. Miren que lo voy a ir copiando acá en el Word este que tenés. A ver. Acá lo que tenemos es que el valor, digamos a sacar R, que era el máximo menos el mínimo. Eso me daba el valor de R. En este caso sería 100 menos 18, ¿no? 96. 96, profe. 96. Después teníamos que hallar el valor de K. ¿Se acuerdan que teníamos una formulita para hallar el valor de K? Era 1 más 3, Y la del Marí. Pero ahí 100 menos 18 no es 96. 100, No, perdón. 96 menos 18. 96 menos 18. 78. 96 menos 18. 76. 78. Sí, ahí está. Lo interpreté mal. Ahí. 76, está bien. Y después necesitábamos el valor de K para saber la cantidad de intervalos. Logaritmo de N. 1 más 3,322. Menos 78. 78 me da. 38 da. Bien. Ahora sí. Este es el ejercicio fácil, ¿eh? Y da 7,0. Bueno, el logaritmo de N, ¿qué sería acá? ¿El logaritmo de cuánto? 100. Sí, el logaritmo de 100. ¿Cuánto da el logaritmo de 100? 78. Ah, no. El logaritmo de 100, solito. 2. 2. Sí. Entonces, K es 1 más 3,322 por 2. por 2. 7.64. 7,64. 7,64. Y un Sí. 4 más. Bueno, ¿se acuerdan igual que tomábamos de acá? El entero, 7. Claro, el 7. 7. El 7. K es 7. Y para determinar la amplitud del intervalo, lo que hacíamos era R dividido K. Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, entonces acá la amplitud K nos da 7,44. a ver. Bueno, Ah, no, igualmente. no, me faltó yo puse, no, está bien, 322 puse, no, es 3,322. ¿Está bien? Sí, da 7,644. Y la amplitud entonces sería 78 dividido 7. La amplitud va a ser, ¿cuánto da esto?
11,14. Bueno, esto sí lo tienen que aproximar. Sería 11. La amplitud la tienen Y no que está 11. aproximar para arriba. Para arriba. ¿Para arriba? Sí, si no la aproximan para arriba, no van a llegar con los intervalos. Ustedes cuando hagan los intervalos tienen que llegar, sí o sí tiene que llegar hasta el 96, porque el 96 es el valor máximo. Si pruébenlo igual, ¿eh? Si ustedes toman 11, bueno, con el 11, es posible que no lleguen a 96. Entonces siempre les conviene aproximar para arriba. Bueno, entonces dijimos, el ejercicio les pide que ustedes calculen la cantidad de intervalos, que calculen la amplitud y que armen los intervalos. Bueno, si decimos que son 7 intervalos, ¿cuál va a ser el primer intervalo? ¿Qué valor va a tener? De 18 a 30. Sí, de 18 a 30, sí. Empieza con corchete y termina con paréntesis. ¿Sí? Sí. ¿Todos entienden por qué es así? Profe, me perdí la parte de que puso aproximar para arriba. Sí. La amplitud, cuando calculan la amplitud, que les da 11,14, para no usar, si vos dejas 11,14, se puede, pero vos vas a tener, el primer intervalo va a ir desde 18 a 29,14, porque vos, esta amplitud es la que vas a sumar en cada uno de los intervalos. Para no ir con estos decimales y hacer que el intervalo sea un número redondo, voy a aproximar a 12, ¿sí? Por eso mi amplitud acá la estoy tomando como 12. Ah, listo. Entonces el primer intervalo va a ir de 18 hasta 30. El segundo va a ir de 30 a 42. El tercero de 42 a 54. 52, 54. 54, 66. De 66 a 78. 78, 78 a 90. ¿Está bien? Vayan mirando, que por ahí le agarro la cuenta. 78 a 90. Y de 90 A 102. a 102. Entonces tengo 2, 4, 6, 7 intervalos, porque yo dije que K era 7, 7 intervalos de amplitud 12 y me quedan conformados de esta manera. Así sería el ejercicio 1. ¿Se entiende? Y ven que con esto... ¿Va incluido? ¿El 102? No, lo que estamos diciendo acá, vos fíjate que no necesitamos que esté incluido, porque vos fíjate que tu valor máximo es 96. Entonces, vos en 102 ya sabés que no tenés ningún valor en 102. Pero lo importante es que acá el último valor que te quede sea que te entren todos los datos que vos tengas en la muestra. Y para eso sabemos que el máximo es 96. Ah, profe, yo antes pensaba que había que llegar hasta el 96 y no podían pasarnos. Bueno, eso sí, bueno, eso también, hoy nos dimos cuenta que les pasó eso también. Pero no, nosotros tenemos que armar los intervalos y tenemos que respetar la amplitud de cada uno. Todos tienen que tener la misma amplitud y, bueno, y el número de intervalos que determino. Dentro de esos intervalos que yo armo, sí o sí me tienen que entrar los valores máximos y mínimos. Pero no es que te tiene que dar No me justo. puede dar el último intervalo menos que el máximo del rango. Claro. Si ustedes hacen con la amplitud de 11,14,
les va a dar. Les va a dar más cerca de 96. Les va a dar, capaz que les da justo 96. ¿Sí? O si lo hacen, en vez de 11,14, hacen 11,2 y les dará 96,8 capaz, el último. 97. Es como que es más exacto. Pero no es necesario. ¿Sí? Ustedes con esta tabla que empezarían a armar, o sea, acá termina el ejercicio, porque ya está, ustedes no tienen la frecuencia absoluta, no saben cuántos datos van adentro de cada uno de estos intervalos, porque no es la idea del ejercicio. La idea del ejercicio es que ustedes sepan calcular, en caso que no tengan la cantidad de intervalos y la amplitud, que sepan cómo calcularla. ¿Sí? Y este es un ejercicio que es fácil, que una vez que lo entienden, ya está, lo van a saber resolver, y esto les suma para el parcial. Porque en el parcial, si nosotros no vemos el otro tema, la práctica es toda la tabla de frecuencia. Entonces ya con esto ya tienen ahí un puntito asegurado. Y no les tomo, o sea, yo esto mismo lo podía tomar en un solo ejercicio con la tabla, pero la verdad que prefiero que lo hagan acá por separado y después aparte resuelven un ejercicio de tabla de frecuencia. ¿Ven? El ejercicio 2... Profe, el parcial va a ser como el ejercicio que nos pasó, como por ejemplo como los ejercicios que nos pasó en el Word. Claro. Sí, así. Yo les decía que los primeros los tomé el año pasado, el cuatrimestre pasado, creo. De la velocidad promedio. Y también, o sea, por ejemplo, yo les doy, ven en el 2, en el ejercicio 2, dice, un grupo de investigadores pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública tomó una muestra aleatoria de las velocidades en kilómetros por hora registrada por 30 vehículos en el trayecto de 2 ciudades, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad para la ruta. La muestra arrojó los siguientes datos, y tienen un cuadro donde están los datos. Los datos ya acá están ordenados de menor a mayor. Ya se los doy ordenados a propósito, para que no tengan que estar ordenando o ir anotando, porque ustedes con estos datos después van a tener que armar la tabla de frecuencia y van a armar, les dice, confeccionar la tabla de frecuencia con 6 intervalos de amplitud 5. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo arrancamos este ejercicio? ¿Cómo empezaríamos a armar la tabla de frecuencia? Dice, confeccionar la tabla de frecuencia con 6 intervalos de amplitud 5. Y primer intervalo de 90 a 95. Sí, muy bien, Mariel. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí volví. No, vuelva, profe, me perdí, perdón. Bueno, en el ejercicio 2, estoy en el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice que que hay unos investigadores que quieren como cambiar la velocidad, establecer nuevos límites de velocidad en una ruta que une 2 ciudades. Entonces, para eso están mirando a la velocidad que pasan los autos en ese trayecto, en un determinado trayecto. Y tienen las 30 velocidades. Bueno, las 30 autos que pasaron a determinada velocidad. Les dice, confeccionar la tabla de frecuencia con 6 intervalos de amplitud 5. Entonces, ¿cómo empezamos a armar la tabla de frecuencia acá? Acá ya nos está diciendo 6 intervalos, este sería mi valor de K, o sea, ya tengo la cantidad de intervalos. La amplitud es 5. El primer intervalo, ¿cómo sería? Claro, de 90 a 95. Al 96, ¿no es? Al 95, porque la amplitud es 5. La amplitud te la está dando ya, te está diciendo, hacer los intervalos de amplitud 5.
Y ustedes saben que tienen que empezar siempre por el valor mínimo. Yo les decía que, sí. No, los 6 esos son, que va a haber 6 rengloncitos. Del 90 al 95 va a ser uno, del 95 al 100 va a ser otro, van a ser 6 rengloncitos hacia abajo. Sí, Eso son las filas. Pero eso no tendría que ser los intervalos, no tendríamos que hacer para llegar hasta 102, porque el máximo es 102. No, 120. 120. Yo estoy viendo 102 acá. Bueno, pero mira el otro renglón. No, pero eso no, bola, estoy viendo acá en la pantalla y dice del 90 al 102. Pero eso del no, cambiamos de ejercicio. ¿Y pero dónde está, profe, ahora? Cambiamos de ejercicio, fui al ejercicio 2, ya está ese, ya está, ya lo hicieron. Punto 2, Nacho. Al ejercicio 2 de la... Pero ese es te digo yo que me falta a mí el archivo. No lo puedo Bueno, poner, perdón. no lo tengo. Lo mandé en el grupo, pará que lo pongo. Lo busco en el problema, lo busco yo. No, lo ponemos y lo tengo acá para compartir. Igual compártelo, profe, así lo vamos viendo. Sí, ahí voy. Bueno, este era el ejercicio 1, ya está, el ejercicio de la tabla de Sturge. Ahí ya tienen asegurado un punto para el parcial. ¿Ahora sí? Genial. Sí, profe. Bueno, el primero es el que hicimos recién, el de la regla de Sturges. El segundo ejercicio les contaba, ven, que dice confeccionar la tabla de frecuencia con 6 intervalos de amplitud 5. Y por eso dijimos que el primer intervalo va de 90 a 95. ¿Sí? Y siempre se empieza a contar después a partir del próximo número, no a partir del 95, ¿no? Por ejemplo, el próximo intervalo. No, acordate que nosotros vamos a hacer el 90 al 95, que acá sería paréntesis, o sea, no incluye el 95, y acá el 95 al 100. Entonces, el 95 estaría incluido en el segundo intervalo. Cuando no incluía, se ponía corchete. Paréntesis. Paréntesis no lo incluye, el corchete sí lo incluye. Ok. Y así, si nosotros seguimos y hacemos todos los 6 intervalos, nos vamos a ir del 100 al 105, 105 a 110, 110 a 115, 115 a 120. Ahí tengo tanto 2, 4, 6. Bueno, acá ven que acá sí, en el 120, este lo tenemos que incluir, el 120 acá. Claro, acá quedaría incluido porque es un solo valor que tenemos y bueno, la tabla nos está diciendo que hagamos, ya nos está dando el dato que hagamos 6 intervalos de amplitud 5. Entonces, si acá lo dejo en paréntesis, no lo voy a poder incluir. Por eso, listo, le pongo corchete. Bueno, con alguno de estos le pongo el corchete acá en alguno de estos teclados. No me sale. Así que cuando pase lista le puedes avisar vos. No la encuentro. Bueno, corchete.
confeccionamos bueno, arrancamos con la tabla, digamos. Nos pide la velocidad promedio de los vehículos observados. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero Sumar sacas marca de todas clase. las velocidades. Sí, calcular la marca de clase, ¿no? 90 más 95 dividido 2. Sí. Ahora vamos a Ay, poner qué la velocidad. cuenta de- ¿Qué velocidad, Elías, que tenés? Cerebritos como él funcionan. No soy el único rápido igual. Cada cual con su rapidez. Están hablando de números, ¿no? Estamos hablando todos de números. Siempre se habla de... Sí, profe, por supuesto. Libre interpretación. Está bien. Bueno, ¿qué valores son la marca de clase? Vamos, ¿me van cantando ustedes? A ver, Elías. 92,5. Espera, ahí para ver, 1, 2, 3, 4, que ya me está faltando algo. Mirá, me voy a la pavada. Ah, el primero, 90. 90, 95, 100, 105, 110 y... Bueno, acá la marca de clase, ¿cuánto sería? 90 más 95 dividido 2. 92,5. Sí. Espere, profe, me perdí. 97,5. Acá vamos con la marca de clase. Vamos a resolver el ejercicio. ¿Cómo empezamos? Primero, vamos a armar la tabla de frecuencia, ¿no? Sí. 92,5. 92, calculamos la marca de clase, que sería X. Sí, acá. 27,5. Sí. 102,5. 107,5. 112,5. 117,5. 107,5. 102. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver acá la frecuencia absoluta. ¿Qué valores están incluidos en el primer intervalo? En el que va de 90 a 95, sin incluir el 95. ¿Cuántos valores tenemos? 2. De 95 a menos de 100. 8. De 100 a 105. 5. De 105 a 110. 4. 110 a 115. 6. 6. Y de 115 a 120. 5. 5. Bueno, la sumatoria de todo esto me tiene que dar n, que es igual a 30. N. Si yo acá quiero calcular la frecuencia absoluta, lo que voy a ir haciendo es ir sumando a la frecuencia del primer intervalo la del siguiente. O sea, acá sería 2 más 8, 10. 10 más 5, 15. ¿Se acuerdan que lo decían como que iban sumando cruzado? Sí. Sería igual en la Sí, acumulada. igual yo me quedé en La acumulada, frecuencia absoluta. perdón, sí, acumulada. Profe, ¿Acá? el anterior, vendría a ser la columna ¿La anterior. absoluta?
Sí. Decime. Para darme cuenta. Los intervalos que Para tienen, darte la cuenta. frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Claro. Tenés que ir mirando la cantidad de veces que aparecen los datos que entran en este intervalo. O sea, nosotros acá tenemos toda la muestra. Estas son todas las velocidades a las que pasaron los vehículos. A 90 kilómetros por hora pasaron 2. A 95 pasaron 2. A 96 pasó 1. Bueno, lo que vamos a hacer es ir volcando esos datos en cada intervalo. Ir acomodando estos valores en los intervalos. No, se me hizo 1 kilómetro. Mirá. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece un dato. Yo en el primer intervalo tengo los vehículos que pasaron entre 90 y 95 kilómetros por hora, ¿no? ¿Cuántos vehículos pasaron entre 90 y 95 kilómetros por hora? Y menos de 95, o sea, 90 a 94. Ah, es como que están iguales. Arriba está el 90 y el 95, cada uno de los dos veces. Este de 90 a 95 es porque yo estoy mirando los que pasaron a 90 y menos de 95. Entonces empiezo a contar, los cuento uno por uno. Claro. A 90, ¿cuánto pasaron? Tengo 1 y 2. Sí. 2. Estos ya 95 no van en este intervalo, porque acá no incluyo los que van a 95. Okay. Los que van a 95 los incluyo en el segundo intervalo. O sea que después Acá, empieza a contar a partir del 95 hasta el 99. Sí. Exacto, ¿ves? Y a 95 tenemos 1, 2, 3, acá hay otros que pasaron 96, 97, 98, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque ya este pasó a 100, va en el otro intervalo, va en este, en el tercero. El último pasaría a 100. Listo. ¿Está bien? ¿Ahí entendiste? Sí. Bueno. Entonces, después, bueno, ahí hicimos la frecuencia acumulada. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Bueno, volvemos, lo leo de acá. Dice, la velocidad promedio de los vehículos observados. ¿Qué sería la velocidad promedio? El promedio. ¿Qué me estaría pidiendo ahí? Ahí tendría que El sumar promedio. todas las velocidades y dividirlo en 30, que son la cantidad de autos. Sí, claro. Perfecto, el promedio. ¿Sí? Pero la velocidad promedio ¿de qué? De, por ejemplo... A ver, ¿la velocidad promedio, profe, de qué? ¿De todo en general o, por ejemplo, del 90 al 95? No, de todo. La velocidad promedio, dice, la velocidad promedio de los vehículos observados. Los observados fueron 30. O sea que yo voy a ver todo. Por eso calculo cada fila, multiplico el valor de X, que en este caso sería la marca de clase, lo voy a poner así para que se entienda, la marca de clase por la frecuencia. Te voy a escribir todo para que no... por la frecuencia absoluta. Okay. ¿Qué sería? La marca de clase es 92,5 por 2, en este caso. Y voy a calcular todos estos valores y acá abajo de todo voy a hacer la sumatoria. Y después la voy a dividir por n para calcular el promedio. ¿Vamos haciendo el resto, profe? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Me quieren ir pasando los valores? El primero da 185. Sí. El segundo, 780. Sí. 512,5. Y no me deja, no llego para allá. Bueno, para Elías, para que también tiene que participar otro, cerebrito. Claro, no me dan los deditos. Están lentas, chicas, están lentas. Encima tengo la calculadora en la computadora. Una porquería. Ahí yo tengo 430, pues
No, no me dio el tiempo. Sí, 4:30, Mel. $4.30, sí, es verdad. Bueno, ¿qué más? 6:75. 675. Sí. Sí. Y el último, 587.5. Bueno. Acá ya hicimos toda la parte que es de multiplicar X por F. Pero para calcular el promedio nosotros necesitamos la sumatoria de todos esos X por F y después dividirlo por N-1. Esta sumatoria, ¿cuánto nos da? 3170. Bueno, ahora, esto lo voy a pasar. 3170, está bien. Bueno, la velocidad promedio de los vehículos observados. La promedio es igual a 3170 dividido 30 menos 1. Como esto es una muestra, y como nosotros dijimos que íbamos a trabajar con muestra, lo vamos a hacer dividido n-1. 3170 dividido, ¿cuánto? 29. 29. 109. ¿Cuánto da? 109. 109 con 3. 3. Sí. Bueno, kilómetros por hora. Entonces la pregunta A, que dice la velocidad promedio de los vehículos observados, es 109,3 kilómetros por hora. Columna a la derecha. ¿Sí? Después dice calcular la mediana. Bueno, la mediana la vamos a calcular después. Vamos a seguir con la tabla así terminamos de ver cómo llegar al coeficiente de variación. La varianza, nosotros vimos antes en la fórmula que necesitábamos, ¿en cuántas columnas quieren sumar? Vieron que nosotros tenemos que hacer X menos el promedio. O esa sería una. Entonces les voy a plantear acá las que pueden hacer. Después ustedes, yo les recomiendo que al principio lo hagan en 2 o 3 columnas y después si ya practican y se ponen cancheros, que hagan todo en un solo cálculo. Ahí les muestro. Nosotros tenemos que hacer, para calcular la varianza, tenemos que hacer X menos el promedio. Claro que sería. Profe, ¿Cómo consulta. hacemos? Sí. Promedio, ¿por qué lo dividíamos en n-1? Porque la fórmula para calcular el promedio de la muestra, pues nosotros acá estamos trabajando con una muestra, era la sumatoria de X por Y, de X por F, dividido n-1. Cuando trabajamos con n grande, digamos, como se le dice, eso es cuando es una población entera. Pero cuando nosotros estamos trabajando con muestra, por eso hacemos, el promedio es dividido n-1. Así que me pegué un baño caliente y me acosté, dormí un rato. Y eso me hizo un poco ¿Sí? bien ponerle. Y me bajé a preparar algo para tomar y me conecté a la clase. Y ahora voy a bajar a hacer vapor o algo. Voy a ver si mando a alguno de mis esclavos a comprar un té Vic o algo. Encima una bronca, boludo, porque justo me agarró gripe mañana que tengo que ir a ¿Digo? eso por Sí. encima Sí. me tocó hablar de riesgo eléctrico. Bueno. Para calcular la varianza, nosotros teníamos que hacer la sumatoria de X menos el promedio al cuadrado, traten de visualizar o ténganse ahí escrita la fórmula de la varianza,
es la sumatoria de X menos el promedio, todo eso al cuadrado por la frecuencia absoluta dividido n menos 1. Esa es la fórmula de la varianza. Entonces yo les decía que podemos ir haciendo primero esta columna de X menos el promedio, que en este caso sería 92,5 menos el promedio que nos dio 109,3. ¿Esto cuánto da? Menos 16,8. Bueno. Después, nosotros necesitamos este mismo término elevado al cuadrado. Bueno, queda re prolijo acá, chicos, pero ustedes vayan copiándolo y espero que se entienda. X menos el promedio al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que menos 16,8, ese menos 16,8 que les dio, lo van a elevar al cuadrado. Da 282,24. Los 24. Bueno, y por último, lo que haríamos... Ese 282 es el 109 al cuadrado, la resta al cuadrado, ¿eh? No lo multipliqué todavía ni por 2 ni lo dividí por 29. No, es que esto no es por 2, esto es al cuadrado. Es el... Digo, para sacar la varianza. Vamos. Sí, por eso. Está bien, pero esto sí es... al cuadrado. Sí, está bien. Esto es al cuadrado. Está bien, claro. Es menos 16,8 al cuadrado. Y no, lo último que nos falta es hacer esta diferencia que ya está elevada al cuadrado, multiplicarla por f, por la frecuencia absoluta. Ah, claro, eso es lo que estaba por hacer. Está bien. Acá, en esta última columna. Por f por dividido la frecuencia absoluta. Así tenemos que calcular. Esta última columna es la que necesitamos para después sumar todo y dividirlo por n-1 para hallar la varianza. Claro. Yo le quería decir esto, no tenía el... Sí, está bien. O sea que ahora tenemos que hacer 282,24 por 2, que es la frecuencia absoluta. Claro. Y da 560. Y eso. ¿Con 48? Sí. Bueno. Dividido. ¿Todos ven de dónde sale todo esto que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, qué bárbaro. Ahora vamos a el promedio. Yo me perdí por ahí. Claro, porque está haciendo los 282 multiplicado, o sea, hace menos. Por menos la clase. Vamos de vuelta desde acá. Nosotros, para la varianza, necesitamos X menos el promedio, todo eso al cuadrado, multiplicado por F, por la frecuencia. Yo puedo hacer todo ese cálculo en una sola, a medida que lo voy haciendo en la calculadora, pero yo acá les armo 3 columnas para que vean cada valor de dónde sale. Después ustedes deciden cómo lo quieren calcular. En esta primera parte estoy haciendo el primer pedacito, X menos el promedio. O sea, las distancias. ¿Vieron como en el ejemplo, cuando vimos la teoría, pusimos el 3,8 y los puntitos a la derecha y a la izquierda? Acá simplemente voy a medir la diferencia que hay entre X y el promedio. En el primer caso es 92,5 menos 109,3, que es el promedio. Me da menos 16,8. A ese valor yo lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Se acuerdan que dijimos que lo elevamos al cuadrado porque necesitamos todos los valores en positivo? ¿Sí?
16,8 al cuadrado da 282,24. Y por último, a este valor, x menos el promedio al cuadrado, todo al cuadrado, lo multiplico por la frecuencia absoluta, que en este primer intervalo la frecuencia absoluta es 2. Y por eso llego a 564,48. ¿Se ve ahora de dónde sale? Sí, sí. ¿Qué pasó, mi amor? Vamos al segundo. ¿Qué vamos a hacer acá? X menos el promedio sería 97,5 menos 109,3. Menos 11,8. Menos 11,8. Ese menos 11,8, cuando lo elevo al cuadrado, 139,24. me da... Sí. ¿Y por cuánto lo tengo que multiplicar ahora? Por 2. No, por 8. ¿Cuál es la Con frecuencia? el mismo número, 2 veces. Por 8. No, por 8. Por 8. ¿Sí? Por la frecuencia absoluta. 1103,92. ¿Da eso? Sí. A ver. ¿Sí? Estoy usando la calculadora de la compu, profe, hoy. Sí, 1113 Sí, profe. 113,92. Sí, perfecto. 42. Bueno, hagamos el que sigue. 102,5. Voy a poner acá. Menos 109,3 nos da menos 6,8. Bueno, Sí. menos 6,8 al cuadrado. 46,24. ¿Y por cuánto multiplico ahora 46 por 24, con 24? Por 5. ¿Por? Sí, muy bien. 231,2. Bárbaro. Seguimos. 107,5. Lo voy a anotar. Lo voy anotando acá y ustedes me dicen cuánto da. 107,5 menos 109,3. ¿Cuánto da? Menos 1,8. Sí. ¿Y esto al cuadrado? 3,24. ¿Y esto por cuánto lo multiplicamos? Por 4. 12,96. Bien. 12,96. El siguiente. 3,2. Al cuadrado. 10,24. ¿Por cuánto? Por 6. 61,44. 61,44. Muy bien. ¿Y el último? Una luz, una luz. Profe, ¿no hay que dividir a ese importe en 29? Pero lo que tenemos que dividir en 29 es la sumatoria de todo. De todos los, de así de 564, de 1103. Claro, ¿sí? exactamente. La sumatoria de todos esos. Por eso después hago la sumatoria de todos los intervalos y eso lo divido después por n-1. Ok, ok. Por eso lo ponemos acá en la tabla. 109,3. ¿Este cuánto da? 8,2. Bueno, esto al cuadrado. 67,24. ¿Y lo multiplicamos por cuánto? Por 5. Por 5. 336,2.
Bueno, ahora sí hago como... Vieron que para calcular el promedio, me vuelvo a esta columna, la del promedio. Hicimos X por F y la sumatoria de todo eso, de todas las X por F, que me da 3170, lo dividí por N-1 y saqué el promedio. Ahora, para sacar la varianza, voy a hacer la sumatoria de toda la última columna, porque ven que es X menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta. ¿Cuánto nos da toda esta sumatoria? 2319. 2320,2. 2. Esta sumatoria que tenemos acá arriba es la parte de arriba de la fórmula de la varianza. 2319,2. Vamos a... Ah, no, no la tengo acá la fórmula. Bueno, ustedes la tienen ahí anotada la fórmula, ¿no? No, yo la tengo anotada. Bueno, anota. La varianza muestral. La varianza muestral es como una S, es una S al cuadrado. Ese es el símbolo, S al cuadrado. Es igual a la sumatoria, el simbolito de la sumatoria, abrí paréntesis, de X menos X raya, que es el promedio, cerrás paréntesis, ese término de X menos X raya al cuadrado por la frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta. Y eso lo dividimos por N-1. Todo, ¿no? Se divide todo. Todo ese, sí, toda esa sumatoria la dividimos por N-1. Acá les traigo la... Acá está la fórmula, ¿ven? La varianza muestral es igual a la sumatoria de X menos X raya, que es el promedio. Todo es elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Y una vez que hice toda esa sumatoria, que es este valor que tengo acá, 2319,2, lo divido por N-1. Entonces, yo voy a escribir la palabra para no... La varianza es igual a 1319,20 dividido N-1, que ¿cuánto es? 29. 29, muy bien. ¿Cuánto da? 79,97. 97 kilómetros. Estos eran kilómetros por hora. Bueno, lo voy a escribir así. A usted póngalo bien, al cuadrado. Para no hacer lío, pues si no pongo el 2 y se confunde. Al cuadrado. Ahí tenemos la varianza, que es el punto C. En el punto D nos pregunta si se puede decir que los datos de la muestra son homogéneos. ¿Qué hacemos para saber si la muestra es homogénea? Vamos a sacar la Raíz cuadrado. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el coeficiente de variación. Entonces, primero, para calcular el coeficiente de variación, necesito tener el desvío estándar. El desvío estándar era, bueno, la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, la raíz cuadrada de 79,97. 79,97.
¿Cuánto nos da este desvío? 8,94. Sí. 8,94 kilómetros por hora. Ahora sí, volvemos a kilómetros por hora. Y ahora sí puedo calcular el coeficiente de variación. Es igual al desvío estándar dividido el promedio. O sea, 8.94 dividido. Sería 8,94 dividido, ¿cuánto era el promedio? 109.3. 109,3. ¿Cuánto nos da esto? 8.17%. Bueno. 0,08 sería... Está bien. Si no estuviera 0,08, sí, 0,08, le sigue 17. 0,8, ¿así? Sí. Por 100 nos da 8,17%. ¿Y qué significa esto? ¿Es homogéneo? Es homogéneo. Bien. ¿Se puede decir que los datos de la muestra son homogéneos? Sí. Justifique su respuesta. ¿Qué dirían? Porque me me dio dio un valor Sí, porque están bajo de un menor al parámetro del 30%. 10%. Bien, esa es la respuesta. Sí. Profe, siempre que dé menos de 10% es un valor homogéneo. Ahí eso sería lo óptimo. Pero vamos a tomar en cuenta hasta 30%. ¿Sí? Ah, listo, listo. Cuanto menor sea, o sea, si usted les da 15 o 25, hasta ahí pueden seguir diciendo que la muestra es homogénea. Listo. Pero lo ideal es que sea menos de 10. ¿Sí? Sí, sí, profe, buenísimo. Yo porque la semana pasada la clase yo falté y me quedé ahí enclenque y ahora estoy entendiendo un par de cosas. Bueno, lo que pasa, igual esto no lo habíamos visto todavía. Esto no lo habíamos visto esta parte del desvío. Sí, lo anterior, lo del promedio, la media, la mediana. Pero esto no. Por eso ahora era como repasar lo anterior y, o sea, seguimos viendo todo, ¿ven? Como cada cosa se va encadenando con lo siguiente. Y después tiene unas preguntitas. Tiene unas preguntitas. El punto E. Les dice, ¿qué porcentaje de vehículos pasaron a una velocidad comprendida entre los 100 y 110 kilómetros por hora, sin incluir los que pasaron a 110? ¿Qué porcentaje de vehículos pasaron a una velocidad entre 100 y 110? Volvemos a la tabla. A ver, entre 100 y 110. ¿Cómo calculamos ese porcentaje? ¿Cómo respondemos esa pregunta? Acá ya nos olvidamos del desvío estándar y del promedio y de todo. Acá volvemos a la clase 2 más o menos. Claro. Sería el intervalo, entre el tercer intervalo y el cuarto. Sí, perfecto, perfecto. Y bueno, ¿y cómo calculamos ese porcentaje? Lo dividimos por n. Sí, ¿qué dividimos por n? ¿Qué valor? 65. Pero tenemos que decir, no sé, 6 autos. Claro. Acá nos pregunta en porcentaje. Es buena tu pregunta. Si te pregunta en porcentaje,
respondés en porcentaje. Y si te pregunta en cantidad de vehículos, respondés en cantidad de vehículos. Entonces, si acá me pregunta en porcentaje. Los 6 vehículos dividido. 6, ¿por qué 6? ¿Por qué 6? De 100, 105. Porque son... A ver si, Mari. No son 6, serían 8. Entre 100 y 110. Me dijeron que está entre el tercer y cuarto intervalo. ¿Cuántos pasaron en esos dos intervalos? 9, ¿no sería? 9. Los del tercer intervalo y los del cuarto. Serían 5 más 4. Claro. Sí, Pero- claro, 9. Por eso digo, si Elías dijo que hay que dividir el 30, lo dividimos por 9. ¿O no? No, 9 dividimos 9 dividido 30. Claro, 9 dividido 30, al revés, sí. Ahí, sí, porque Por nosotros 100. necesitamos saber qué porcentaje representan esa cantidad de vehículos que pasaron entre 100 y 110. Un Son 9. Claro, porque no hay 110. El 110 no está incluido ahí, así que está bien que tomemos el tercer y cuarto intervalo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Hay alguien que se perdió? No, y de eso lo dividimos por 30. Claro. Lo dividimos. Claro. 9 dividido 30. $0,3. 0,3. Y en porcentaje, ¿a cuánto equivale eso? 30%. 30%. Al 30%. Bueno, entonces, el 30% de los vehículos pasaron a una velocidad entre 100 y 110 kilómetros por hora. Esa es la respuesta. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, el F dice, ¿qué cantidad de vehículos pasaron a menos de 115? Cantidad de vehículos a menos de 115. ¿4? 25 serían. No, son 9 y 8 y 2, ¿no? A menos de 100, Menos de 115. a menos de 115. A ver, Claro. yo les pregunto, ¿el que pasó a 110, pasó a menos de 115? Sí. Sí. Sí, o sea, serían varían desde los Sí. del 90 A 105, Claro, sí, 25. 25 sería. 25 hay. sí, sí, bien. Con seguridad, ¿Cuál con seguridad. sumaron? ¿Cuál sumaron? Sumaron. Sumamos la Pero- frecuencia absoluta. Intervalo 5, todo. Hasta el En el intervalo 5. anteúltimo intervalo. La frecuencia acumulada hasta 25, claro, está bien, porque no incluye... Ven que en la frecuencia, bueno, algunos ya se puede dar cuenta que miran la frecuencia acumulada y ese dato ya lo tiene. Sé que estoy, o sea, ¿cuántos pasaron hasta el intervalo del 115? 25. 25. Si no me doy cuenta, bueno, si no me doy cuenta, voy a sumar cada uno de los intervalos. Claro, que es lo que Los del hice yo. intervalo, bueno, pero son formas de ir practicando, chicos, son formas de ir practicando y que cada uno vaya viendo la forma que le resulte más, más amigable para responder. Y alguno se da cuenta que mira la frecuencia absoluta y está, y otro no, bueno, lo sumo. Después lo puede chequear, mirá, lo sumé y me da 25, lo tenía acá en la frecuencia acumulada. ¿Sí? Y les dicen cantidad de vehículos, así que la cantidad de vehículos que pasaron a menos de 115 kilómetros por hora son 25. Esa es la respuesta. Y el último puntito dice, ¿qué porcentaje de vehículos pasaron a más de 120 kilómetros por hora? ¿No es 0? Sí.
¿Por qué? Porque no existe un máximo de 20 kilómetros por hora. O sea, no marca como que, por ejemplo, 121. Exacto, sí, esa es la respuesta. Sí. No pasó ninguna más de 120, cero. ¿Se entiende en general? ¿Va quedando más claro? Sí, hay que usar el cerebro nada más. Nada más. Nada más. Es entenderse un poquito más con los números y las fórmulas La y va, lógica, y tenés que sale. darte cuenta. Sí, claro, sí, tal Claro. cual. Sí. Así es. Ah, bueno, entonces ya me quedo tranquila. Ya entendieron cómo es. Bueno, tampoco tanto, profe. Sí, cuando Hay hacemos falta todos juntos práctica. es muy fácil. Claro, cuando hacemos acá en conjunto. Ah, hoy me capaz que dijeron tema- si se podía hacer de El a que viene dos. practicamos más. Claro. Hoy me plantearon si se podía hacer de a dos el parcial. ¿Quién? Sí, ¿se puede? No, obvio que no. Yo escribo y Y lo yo que digo, pienso, ¿qué? Y el día de ¿no? mañana cuando tengan que hacer un informe, ¿qué? ¿Lo van a llamar a otro, a un compañero para hacer un informe? No. Obvio. Está bien. Se van a asociar. Bueno, así son los ejercicios. La resolución la sube. ¿Qué quieren que suba esa desprolijidad que hicimos ahí? Se lo subo. Si ustedes Está quieren grabada la eso. clase, profe. O quieren. Sí, no sé. Sí, si quieren yo les subo eso, como quieran. O quieren la resolución de todo lo demás. No, nosotros los vamos a resolver en la próxima clase. Igual hay un ejercicio, bueno, el 3 y el 4 es igual a estos, cambian los números muy poco, lo pueden resolver. En realidad todos lo pueden resolver. Ahora ya están capacitados para resolverlos todos. Hay uno, por ejemplo, el 6, fíjense que el 6 dice calcular el tiempo medio de producción por operario es el tiempo que tarda los operarios en producir una pieza mecánica. Y en el A dice calcular el tiempo medio de producción por operario y la respuesta es 20,18. Ahí les di la respuesta para que arranquen con la tabla. Y tienen que llegar a que el promedio es 20,18 y después calcular todo lo demás. Armar la tabla y calcular todo lo que sigue. Buenísimo, profe. Así que, bueno, y después el 7 también tienen calcular la longitud promedio de las unidades y está la respuesta de lo que les tiene que dar. O ustedes tienen que llegar a esa respuesta. Buenísimo. Así que, bueno, los dejo con todo esto. Estos son todos, entonces, el archivo 9 son todos los cálculos de varianza. Son desde de tabla de frecuencia completo, porque va desde armar los intervalos hasta calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, el promedio, la mediana, la moda, y así hasta lo último. Hasta todo lo que nosotros vamos a ver. Hoy el promedio se me cruzó con lo que habíamos visto la otra vuelta de la media. Es el mismo, está bien que se te haya cruzado. Ese es el promedio, es la media. Esa X raya que se llama, el símbolo, digamos, pero es, por eso yo le digo, porque X raya suena re feo a llamarla así, que no sabemos de lo que estamos hablando, por eso yo siempre les digo el promedio, pero el promedio es esa X. Promedio o media. Es la misma que estuvimos viendo, aplicada acá. Por eso yo les decía que lo que estábamos viendo antes, tenía que quedar claro porque se sigue utilizando para los siguientes. Para calcular la medida de variabilidad necesitamos el promedio, el mismo promedio que estuvimos viendo antes.
¿Sí? Sí, Sí. profe, sí. Buenísimo, Bueno. profe. ¿Me puedo retirar? Sí, ya los dejo. Nos vemos el próximo jueves, profe.